Capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por primera vez vas a ver el contexto del capítulo 11 en relación a lo que viene hablando. Si tú lo que quieres es en este mundo estar en tu grupo acá, muy glamoroso y con pura gente acá muy cool, y padrísimo, y ser aceptado y acá todo increíble, te equivocaste de fe. Si lo que quieres es cool, es acá, pues mejor inscríbete a un club. Bueno, inscríbete a un club, pásatela padre, que vete a comer y pásatela muy padre. Pero si lo que quieres es vivir la fe y saber con quién te vas a asociar, aquí está el grupo con el que te vas a asociar. Y ve cómo vivieron ellos, con qué personas se asociaron, si ellos tuvieron toda la aceptación que tú y yo a veces queremos. Dice, porque por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, vas a empezar a aprender a vivir por fe. No por algo que ya tengas aquí, sino por fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Prepárate para escuchar cuál es la consecuencia de vivir en fe y de vivir para Dios. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué le pasó a Abel? El que quiso vivir para Dios, muerto, lo mataron. Siguiente. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál fue el resultado de Enoc? Enoc en comunión con Dios, no clavado con Dios, Enoc nada más quería saber de Dios. Pues Dios, ¿sabes qué? Mejor te llevo, porque aquí no te vas a identificar con nadie. Después, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. 8 personas. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál fue el patrón de vida de Noé? 120 años predicando. ¿Con qué grupo se identificó Noé? Con su familia, nada más. Todos los demás le dijeron que estaba loco, nadie creyó en él. Bienvenido al grupo de Noé. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, es una de las patrones que vas a empezar a vivir. Ahora, Señor, ¿ahora dónde voy? No te preocupes. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuál fue el patrón de Abraham? Abraham moró como extranjero, junto con Isaac y Jacob, en tierras ajenas como extranjero, y pues él no estuvo exigiendo una patria, él esperaba una patria celestial, y vivió como extranjero. ¿Cómo creen que sería Abraham generalmente ante todos los pueblos con que vivió? Pues era rechazado, por supuesto. Después dice, verso 12, por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué esperaban? Una patria, un lugar donde pertenecer. Todos tenemos una gran necesidad. Tenemos un anhelo de pertenecer. Tenemos deseo de pertenecer. Por eso congregarnos, por eso un grupo. Anhelamos pertenecer. Pero toda esta gente que anheló pertenecer, dice que no recibió lo prometido. Y dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Eso es lo que buscamos todos.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, no se han pensado de dónde salieron, que estaban buscando una nueva patria. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aún José sabía que esa no era su tierra, dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Y qué dijo de sus huesos? Saquen de aquí a mis huesos. Los huesos de José. ¿José a quién representa? José representa pues a las tribus de Efraín. José representa a las naciones. Por eso el manto que le dio su papá, este manto de colores, que representa tribus, razas, lenguas. Y José, cuando muere, dice, llévense, él había dicho que sus huesos fueran llevados a Canaán. Y de ahí vemos que esos huesos hacen referencia a los huesos secos, a todo Israel, que por quién son llevados. ¿Quién es quien se lleva los huesos después? Moisés. Moisés es el que hace renovar los huesos, o sea, el que les da vida en forma alegórica hablando, y se lleva de ahí los huesos. Y dice, verso 23, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó la aceptación, el glamour, el lujo, estar todo bien. Rehusó eso, ¿por qué? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, del Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo es que dice que teniendo por mayor riqueza el vituperio del Mesías? ¿Será que Moisés sabía algo acerca del Mesías? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Moisés escribió de mí. ¿Dónde está? ¿De dónde se basa todo lo de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? En todo está lleno acerca del Mesías. ¿Ustedes creen que Moisés entendió que algún día el Señor iba a enviar a un ungido para redimir a Israel? Por supuesto que lo entendió. Así que él prefirió esa redención que traería el Mesías que identificarse ahí con las personas de ese mundo y tener riquezas y que le fuera bien. El patrón que está dando a entender, el argumento que está dando a entender es, no busques la aceptación aquí, no busques ser amado, popular aquí, busca algo más allá, ve más allá de esto, algo que necesitaban saber estos judíos que ya no eran ni de aquí ni de allá, y algo que necesitamos saber nosotros hoy. Dice, verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre en las puertas, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué fue lo que hizo Rahab? Rahab dijo, híjole, o mi pueblo, o quedo bien con ellos, o quedo bien con Dios. ¿Qué prefirió? No, pues mejor quedo bien con Dios. Y dice, verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. ¿A quién se referirá con bocas de leones? Taparon bocas de leones, ¿a quién creen que se refiere? ¿Quién? Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, ¿a quién se está refiriendo?
Sadrach, Mesach, Abednego apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, burlas y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, una referencia a Isaías, profetas ahí apedreado. ¿Quién es este profeta? Es Zacarías, hijo de Joiada, en Segunda de Crónicas, capítulo 24, fueron apedreados, por hablar la palabra de Dios lo apedrearon. Isaías aserrado, se escondió en un tronco y lo aserraron a la mitad. Aserrados, dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, muertos a prueba. Esa es una referencia a una cita de Segunda de Macabeos, no estoy bromeando, Segunda de Macabeos capítulo 6, 18, 31, aunque este libro no está dentro del canon de la Escritura, es un libro que trae relatos históricos que por supuesto que son ciertos. La razón por la que no se aceptó como canónico es porque pues tiene algunos detalles que no tienen el mismo nivel de inspiración de los libros del Antiguo Testamento, pero en realidad la historia de Macabeos sucedió. O sea, fue durante la época de Segunda de Macabeos, capítulo 6, verso 18 al 31. Hay una historia ahí que se conocía, era muy conocida dentro del ámbito judío, de un viejito de 90 años en tiempos del Imperio Griego romano, cuando estaban tratando de imponer la cultura griega a los judíos. Agarraron a este ancianito de 90 años y le pusieron un plato con carne de cerdo y le dijeron, cómelo, si no te matamos. Y entonces pues le dieron un tiempo para que se convenciera. Te damos un tiempo para que comas carne de cerdo, si no te matamos. Y como la ley prohíbe la carne de cerdo, entonces este viejito de 90 años lo que hizo, pues estaba ahí pues considerándolo. Y entonces algunos amigos que estaban con él, también judíos, le dijeron, mira, te damos aquí un trozo de carne y haz la finta como que sí estás te estás comiendo esta carne, pero tú te comes la carne que sí es kosher. Haz la finta nada más, para evitar que te maten. Y lo que hizo este ancianito, es una historia muy, muy interesante, este ancianito dijo, no, dice, porque si yo lo hago, otros que me vean van a pensar que sí lo hice. Van a pensar que estuve dispuesto a sacrificar mi fe por eso. Entonces, por amor a estos débiles o a estas personas que no saben, mejor prefiero que me quiten la vida y dejar un ejemplo a todos aquellos que sepan que primero está Dios antes que tu vida misma. Y decidió que lo mataran. Esa historia está ahí. Entonces, pues simplemente está hablando de que muchas veces, y todo este contexto del capítulo 11, está hablando de que tú, por obedecer a Dios, muchas veces, y más bien generalmente, si te quieres hallar en una buena compañía, vas a tener que ser inaceptado, rechazado, lo más probable que muerto incluso. Entonces lo que dice es que fueron muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, que era la patria. Les voy a dar una patria, un lugar ya de reposo, de descanso, un pueblo, una nación, leyes justas, el rey reinando, el Mesías. No recibieron todo eso. Entonces lo estuvieron esperando, pero no lo recibieron. ¿Por qué? Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. También nosotros tenemos que ser perfeccionados como ellos. ¿Por qué no se les dio a ellos? Porque también nosotros tenemos que experimentar lo mismo que ellos experimentaron. Entonces, ¿con qué grupo nos hemos de identificar? Con este grupo. Con un grupo que no era aceptado en ninguna parte. Jesús dijo, ay de ti cuando todos hablen bien de ti. Ay de ti, cuídate. Y el apóstol Juan también lo dijo de otra manera. Hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno habla de parte de Dios, el mundo no le oye. Es más, la característica de que el mensaje que estás teniendo no es de Dios es que el mundo te oye y está muy interesado. Pero cuando estás hablando del mensaje de Dios, el mundo no oye. Así que, ¿con quién te has de identificar? ¿Con qué grupo? Pues con estos rechazados. ¿Estás dispuesto? Y hablándole a estos que estaban con la tentación de regresarse y quedar bien con toda la sociedad en ese momento, por ya evitar la persecución. Y lo que le está diciendo es, vean toda la gente del Antiguo Testamento, vean cómo ha sido, aún el rey David fue perseguido mucho tiempo, todos los grandes héroes de la fe fueron perseguidos. Ustedes no crean que va a ser fácil por seguir al Mesías, no crean que va a ser fácil.